Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la presencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9 al 11. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional Hoy Apegados a Él, como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También Adoración de Siervos todos los martes a las 7:30 de la tarde España, a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. En Lucas capítulo 5, versículo 17, leemos así: Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahí estaban, nada más y nada menos que los fariseos y los doctores de la ley. Obviamente habían muchas gentes, pero fíjate, habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Gente que se supone que estaba cerca de Dios, que sabía su voluntad y que ninguna de sus palabras era desconocida. Personas que desde niños habían aprendido la ley y los profetas, que sabían responder desde las preguntas más básicas hasta las más elaboradas. Muchos de ellos se gloriaban y sentían además mucho orgullo de conocer tantas cosas de Dios, al punto que cualquier momento del día era apropiado para enseñar. Los fariseos hacían además prosélitos por todas partes para que estuvieran en los caminos del Señor. Habían hecho sus escuelas y su manera de vestirse los distinguía bastante bien unos de otros. Hoy en día no estamos tan alejados de los tiempos bíblicos, ¿eh? También existen círculos donde hay una casta que sabe más y que enseña. Ahora bien, ¿está mal aprender? No. ¿Está mal enseñar? Tampoco. De hecho, es bueno. El Señor alabó a los fariseos por su trabajo de enseñar. El problema no radicaba ahí, sino en otros aspectos que tienen que ver más con el corazón. Uno de ellos es querer adaptar las escrituras a nuestras creencias culturales, nacionales, locales y familiares, nuestros prejuicios, idiosincrasia, y luego pues enorgullecerse por ese conocimiento y bien el sentirse más que otros, y eso lleva a la manipulación, imposición y arrogancia disfrazada de piedad, cargando además a las personas con mandamientos de hombres que ya vienen mucho de la imaginación por el trasfondo que acabamos de mencionar, que lo que realmente dice el Señor. No hace falta más que ver a los fariseos rasgándose las vestiduras al escuchar a Jesús, ¿verdad? Esa misma presión de los religiosos sigue existiendo hasta hoy. Mover al populacho para que apedree a los santos, para que los presione, los persiga y oprima. Porque ahí lo que impera es lo que ellos dicen. Obviamente, todo disfrazado con la Escritura. De la misma manera que hicieron con Jesús y con todos los que hemos seguido al Maestro hasta nuestros días. En nuestra lectura de hoy, ¿verdad? Estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo enseñando, pero ya no como el humilde carpintero de Nazaret, sino al Cristo glorificado. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega,
principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es? Cristo. Cristo es desde el principio. ¿Quiere decir que tiene comienzo? No, quiere decir que Él es en todo, por todo y sobre todas las cosas. El alfa y el omega son las primeras y últimas letras del alfabeto griego. Un alfabeto es una forma ingeniosa de almacenar y comunicar conocimiento. Por ejemplo, las 27 letras del alfabeto español, según la RAE, dispuestas en combinación casi infinitas, pueden contener y transmitir todo el conocimiento. Cristo es el alfabeto supremo y soberano. No hay nada fuera de su conocimiento, por lo que no hay factores desconocidos que puedan sabotear, por ejemplo, su segunda venida. ¿Verdad? Lo que dice Colosenses 2:3 dice así: en quien está escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y aunque no lo creamos, hoy más que nunca hay un espíritu de confusión en aquellos que se dicen ser supuestamente cristianos, que andan diciendo que Cristo no vendrá por su iglesia, que Jesús la hará pasar por todas las penurias de la tribulación y la gran tribulación. Por cierto, te invito a que estés en nuestras conferencias He aquí yo vengo pronto, pues hablaremos más ampliamente de todo esto y cómo podemos estar atentos a los acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Será este viernes y sábado a las 6 de la tarde. Lo puedes ver por el canal de YouTube, en el canal de Fundación Bíblica. Así pues, tenemos que estar atentos porque hay muchas cosas que atentan contra la iglesia de maneras que no conocíamos. El Todopoderoso, dice pues el versículo 8. El Todopoderoso. La palabra Dios Todopoderoso aparece 8 veces en Apocalipsis. Lo subraya que el poder de Dios es supremo sobre todos los eventos cataclísmicos que registra. Podemos verlo en el capítulo 4:8, 11:17, 15:3, 16:7, versículo 14, el capítulo 19:15, 21:22 y así. Él ejerce control soberano sobre cada persona, objeto y evento, y ninguna molécula en el universo está fuera de ese dominio. Así pues, continuamos en Apocalipsis 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La primera parte del versículo 9, Juan comienza identificándose con nosotros. Pero, ¿dónde estaba Juan? ¿En un lecho de rosas? Ni de broma. Estaba en una prisión en la isla de Patmos. La pondré en el chat de nuestra aula de WhatsApp. Si deseas formar parte de este grupo internacional, escribe un correo a fundacionbiblica@gmail.com. Bueno, pues esta prisión era una gruta, una cueva, sin ningún servicio, Los presos nunca fueron tratados bien, ni ayer, ni hoy, ni nunca lo serán, a menos de que se trate de influyentes, ¿verdad? Pero no era el caso de nuestro hermano Juan, para nada. ¿A quién le gusta estar preso? A nadie. Además, no es causa de buen prestigio. Muchos hasta dudarían, ¿verdad?, de su entrega. Como siempre, ya sabemos, hay quien dice que cuando a alguno no le salen las cosas como los estándares de la sociedad cristiana y religiosa marcan como éxito, seguro es porque tiene algún pecado escondido y no ha pedido perdón. Yo no sé a quién se le ocurrió esas cosas, porque el primero que crucificaron y madre mía le fue fatal fue al Señor Jesucristo. Si seguimos juzgando por esos estándares, pues el primero que sale perdiendo es nuestro Señor Jesucristo. No vaya a ser que volvamos a caer en los pecados de los antiguos religiosos, porque hay muchos de esos por ahí sueltos. Así pues, Juan comienza diciendo que es nuestro hermano. Somos hermanos en Cristo y participamos con Cristo de todos los padecimientos que Él padeció y por causa de Él.
Aquellos que están en medio de lujos, casas, coches, viajes, hoteles de 4 y 5 estrellas, grandes comilonas, ¿verdad? Que sus hijos van a los mejores colegios y todo esto pagado ¿por quién? Pues por todas las ovejitas que fueron compradas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, las cuales son trasquiladas y trasquiladas, apenas les sale un poquito de lana y vuelven a trasquilarla estos lobos rapaces para sacarles hasta el último céntimo o peso, como se llame en el país donde estés. Son estafadores, vividores y ladrones que utilizan toda clase de artimañas disfrazadas con versículos bíblicos, chantajeando, manipulando y diciendo un montón de cosas y mentiras que Jesús dijo, sacando versículos de aquí y de allá para acomodarlos para beneficio de sus barrigas, vientres que un día les van a explotar. Ahora bien, hay iglesias que se permiten pagar a sus pastores todas las comodidades porque se sienten profundamente agradecidos con Dios por sus vidas o que tienen la solvencia económica todos y cada uno de los miembros de esas iglesias. Bueno, está bien. No voy a decir que es pecado, porque yo no soy quien a estar cómodamente, ¿verdad? Si se puede, bien, no pasa nada, pero todos sabemos que muchos de estos ya no saben ni qué inventarse para sacarle dinero a las personas. Venden astillas de la cruz, aceite de la unción, pañuelos ungidos y bueno, un montón de cosas. Que si quieres que el cielo se abra, pues tienes que dar mucho dinero o ser dadores alegres, que Dios te va a dar intereses, que no sé qué, y todo se reduce a cuestiones terrenales, solo terrenales. Lo celestial, quién sabe por dónde está. Claro, porque quien está hablando es más carnal de lo que nos podemos imaginar. Así pues, Juan estaba en la cárcel y no leemos en ninguna de sus cartas diciendo cosas como las que acabamos de mencionar para que él estuviera cómodo y teniendo todos los lujos y todas las cosas, para nada. Y añade entonces, y en la paciencia de Jesucristo. ¿Te has preguntado qué es estar en la paciencia de Jesucristo? A veces leemos por leer y no nos damos cuenta lo que dice el texto, o simplemente como no lo entendemos, pues seguimos leyendo o nos imaginamos. Pero todo lo que dice la Escritura lo dice por algo. Así que lo vamos a entender. Primero lo voy a decir en griego. Upomone en Jesús. Quiere decir, upomone, resistencia o aguante, constancia, perseverancia, padecer, soportar, sostener, tener entereza, soportar las pruebas. Eso quiere decir Juan cuando dice estar en la paciencia de Jesucristo. Vuelvo a decir, ¿qué es la paciencia en Jesucristo? Resistencia, aguante alegre, constancia, perseverancia, padecer, soportar, sostener, tener entereza, soportar las pruebas. Ahora sí lo podemos entender más, ¿verdad? Es la permanencia en Cristo como el pámpano a la vid verdadera, lo que hemos venido estudiando las últimas semanas. Es lo mismo que dice Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. O el primer libro de Crónicas, capítulo 16:11, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. O segunda de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. O segunda de Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas las partes de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Eso es estar en la paciencia de Jesucristo. No es
otra cosa que vivir a Cristo día a día, momento a momento, apegados a Él, estar en Cristo, conocer el Evangelio que es Cristo mismo. Vamos a ver qué nos enseña Cristo en nuestro siguiente podcast. Continuamos y en la paciencia de Jesucristo. Vemos que la palabra paciencia es supomone, que quiere decir resistencia o aguante alegre, constancia, perseverar, padecer, soportar, sostener, tener entereza, soportar las pruebas. En esto nos identificamos los hermanos, los hijos de Dios, en que todos pasamos por el mismo aro, que aquí no hay principitos que estén en sábanas de seda viviendo de otros, como siendo vampiros disfrazados de capas de versículos y palabras hechas para impresionar a los más pequeños. No. Juan estaba preso en Patmos por causa de Cristo, por causa de enseñar las Escrituras. Todos padecemos por ello, y doy testimonio de que más de una vez he sido perseguida por esta misma causa, y justo ahora mismo estoy pasando por ello, y deseo con todas mis fuerzas servir al Maestro hasta el último día de mi vida. Pero hay mucha oposición, y al decir servir al Maestro lo digo con el mismo aliento de mi propia existencia. Vamos al versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Me impresiona que Juan, estando en condiciones deplorables, estaba lleno del Espíritu. ¿Y cómo es eso? Bueno, mira, vamos a Ezequiel 36, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿En quiénes? ¿En cualquier persona? ¿Simplemente que diga que es cristiano y ya está? ¿En aquellos como los que estaban en Lucas 5 en la casa de Pedro, escuchando las enseñanzas de Jesús con sus vestidos ahí que los distinguían bastante bien unos de otros? ¿Gente como esa? Dice Jesús: si permanecéis en mí. Veamos qué dice Juan capítulo 15, versículos 7 al 10. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificad mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Eso es lo que pedimos los que estamos apegados a Cristo, no cuestiones terrenas, Y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En estas personas, entonces, está el Espíritu de Dios, en los que permanecen en Jesús, los que le obedecen, los que guardan sus preceptos. ¿Cuáles preceptos? Bueno, iremos viendo en estas semanas aún más de lo que el Señor nos enseña como el Cristo glorificado. Veamos pues el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira, hay quienes dicen que vamos en episodios como si las iglesias fueran saltando de estado en estado. Y sinceramente veo que eso no lo dice el Señor por ninguna parte. Habla a las 7 iglesias. Y la iglesia somos cada persona que ha sido redimida por Él, así, desde el principio de los tiempos, Y esa persona en su vida misma puede estar en los 7 estados de esas iglesias, ir y venir sin progresar o progresando. También en un solo grupo de congregantes. Puede estar conviviendo con todas estas características de estas iglesias en diferentes miembros, o todo el grupo como un solo espíritu.
Y así a lo largo del mundo y a lo ancho de la historia hasta que el Señor vuelva. Así pues, comienza el Señor reconociendo, no como alguien que reconoce por primera vez algo, no, sino sabiendo que esta iglesia, la iglesia que él ahora menciona, que es la de Éfeso, que bien puede ser tú o yo, continúa, dice, el que tiene las 7 estrellas en su derecha. Y por cierto, esto no es una cuestión de que se venda o que alguien pueda ofrecer en la tierra, ni tampoco los candeleros, ¿eh? Hay quienes andan comerciando con esto. Quiera Dios que se arrepientan porque no les espera nada halagüeño, sino más bien la ira de Dios. Pongamos mucha atención qué son estas estrellas para que no haya confusiones ni caigan en trampas de embusteros. Mira, Apocalipsis 1:20 nos lo aclara. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es este, dice así el Señor. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así pues, son cosas pertenecientes a la soberanía de Dios y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Por lo tanto, nada de esto ni está a la venta ni a la oferta de nadie. El cielo no se vende. Continúa pues el que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Quién anda en medio de las 7 iglesias? Cristo. Dice, el que está en medio de su pueblo, el que habita en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pues el templo del Espíritu. Así pues, dice que conoce nuestras obras y arduo trabajo y paciencia. Veamos lo primero, obras. La palabra es ergón. Acción, obra, hecho, tarea, expresión. Se usa frecuentemente en un sentido ético. Luego, labor, kopos. Trabajo, labor, afán, esforzarse, por implicación, dolores. Aguante, hupomone, constancia, paciencia, perseverancia. Todas estas cosas el Señor las aprueba, las conoce bien. No ha pasado ninguna desapercibida de sus ojos. Sabe perfectamente bien todas las cosas que hacemos tú y yo. Alaba también esta iglesia porque dice que no puede soportar a los malos. La palabra soportar no quiere decir algo así como lo que nosotros conocemos en castellano. Ay, yo no te soporto. No se refiere a ello. La palabra es bastazó, que quiere decir sustentar, levantar. Es decir, que no les das alas, que no les damos alas, que no los sustentamos para sus malas obras ni para los engaños. Ya hemos hablado muchas veces de esto. Si tú estás en un lugar donde está un embustero, un impostor, un falso que está ahí presionando, chantajeando, manipulando, haciendo bullying de manera religiosa, ahí adornándolo todo con versículos y cosas de estas, y empiezas a decir, ay, pues no es tan malo, ay, pero no sé qué, ay, pero que no sé cuándo, tú estás sosteniendo esa mala obra. El Señor aquí está alabando a los que no sustentan esa obra, esas malas personas. Y ahora lo verás por qué lo estoy diciendo, ¿eh? Dice el versículo 2, la parte B, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Por eso lo estoy diciendo, porque no los soportas, no estás financiando para ellos. Mira, yo sé que cuesta mucho trabajo salirse de esos lugares porque todo el grupo se va contra ti y a veces son los de tu propia casa, pero ya lo estaba diciendo el Señor. Mira, vuelve a leer los evangelios, sé valiente. El Señor te va a sustentar, te va a fortalecer. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Es parte de la persecución. La persecución no va a venir de los de fuera, sino de los propios religiosos. ¿Quiénes llevaron a Cristo a la cruz del Calvario? Los mismos religiosos. Así que pongamos atención y te animo a que seas valiente. Así pues, el Señor dice que sabe distinguir entre un falso profeta y uno que verdaderamente es hijo de Dios. Porque seguidamente entonces dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos.
¿Por qué? Pues porque tienes discernimiento, porque valoras el fruto y la enseñanza a Cristo mismo, que se habla a Cristo y se conduce como Cristo. Y se contrasta una cosa con la otra. Versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desmayado. Qué hermoso es gozarse en el servicio, ¿verdad? Pero qué peligroso es verlo como si fuera el alimento del alma, como si fuera lo que nos da vida y significado. Mira, el camino del activismo es el camino del enfriamiento, del orgullo y de la propia fuerza. Que el Señor de verdad nos ayude. Y ciertamente creo que nos está abordando con este tema porque muchos corremos con ese serio peligro de caer en el activismo y olvidarnos del Señor de la obra. Dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Afeimi, dejaste ir, despedir, de una raíz que es apó, fuera, lejos, por lo general denota separación, partida, cesación, terminación. Y esto es muy fuerte, demasiado fuerte. El amor a Cristo terminó, denota que la persona se ha separado de Cristo. Lo que hace simplemente es trabajar. Es como una fábrica de estas de coches que hacen piezas en cadena, que no para, que está ahí fabricando piezas. El amor a Cristo ha quedado lejos, se terminó. Eso es grave. Se me imagina esos matrimonios que están por estar, que todo es costumbre, mecánico, que ya no hay amor, que todo es frío, que las palabras se dicen por decir y ya está. Que cuando se dice a Cristo te amo, es un te amo de estos de que ya lo dices como por ejercicio, como por automático. Por favor, pongamos atención en esta clase, es muy importante. Dice tu primer amor, ¿no? La palabra es protos. El primero en tiempo. Fíjate, lugar, espacio, orden, importancia. Y este punto es muy importante para reflexionar. ¿Es Cristo el amor que ocupa lo más importante en todas las esferas? Su amor, y no las obras para Él. Ojo, hay que tener mucha atención en esto, porque eso es lo que Él mismo está reprendiendo. Si lo que nos da significado es Él, si nuestra esperanza, nuestro deseo más profundo es estar en comunión con Él, guardar todo lo que nos enseña y seguir sus pasos, o la obra. Que sea Él el que brille como una antorcha que alumbra desde una montaña, pero que no hay nada que la apague. Así vengan torrentes, vientos, huracanes, un torbellino, lo que venga. Y se puede ver desde muy lejos esa luz brillante. Y no como un fósforo que se apaga con cualquier soplido, O si las obras nos hacen sentir más llenos, plenos o con significado, tengamos mucho cuidado y no recurramos a clásico justificarnos y querer justificar porque ya perdemos. Mejor tapémonos la boca y reflexionemos delante de Él y nos muestre dónde está nuestro corazón. Y si nunca Cristo ha sido tu primer amor, si no has estado atado a Él, como ayer lo vimos con la palabra doulos, aquel que está ligado, entrelazado a Cristo, corramos a sus pies y digámosle que lo necesitamos, que nos ayude a amarlo con tal profundidad que nada ni nadie nos aparte de Él, ni aun las obras, ni el arduo trabajo, ni los esfuerzos de la carne, ni nada de nada. Y continúa el verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hoy vamos a abarcar la primera parte de este versículo, porque de verdad nos deja pensando muchísimo. La palabra que él utiliza al iniciar el versículo 5 es recuerda. La palabra es mnemoneo, que quiere decir ejercer memoria, recordar, repensar, pensar, tener memoria, seguir pensando, recordar una y otra vez. Nos está diciendo que hagas un ejercicio no de un día ni de un rato, sino de varios ratos, muchos ratos, demasiados ratos, que puedan durar días enteros. ¿Dónde te perdiste?
¿Dónde te caíste? ¿A qué mala hora se me pasó por la cabeza siquiera pensar que la obra era más importante que el Señor de la obra? Y esta palabra me provoca gran tristeza porque dice, ¿dónde has caído? La palabra para caer es piptó. Y no quiere decir caer de tropezarse, ¿eh? Quiere decir morir. Caer con una muerte violenta, cesar, detener, con la implicación de fracaso, empeorar, cambiar para peor, ser destruido, dejar de tener fuerza, caer moral o espiritualmente. ¿Vemos que tiene implicaciones muy serias? En nuestras clases de adoración de siervos hemos estado estudiando la importancia que le daban ya desde la antigüedad los descendientes de Caín y de Cus al servicio religioso. En el libro de Primero de Reyes 18 vemos cómo los sacerdotes de Baal se desangraban por servir a sus ídolos, ¿no? E invocarlos. El Señor nos advierte más de una vez en no caer en esas terribles costumbres. Necesitamos cuestionarnos más de una vez las motivaciones de nuestro corazón, porque mira, el corazón es muy engañoso. Eso mismo dijo el Señor. También nos dijo que a causa de todo lo que estamos viviendo hoy en día, el amor de muchos se va a enfriar. Dice el versículo 12 de Mateo 24. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y tiene que ver mucho con lo que hemos estado estudiando en esta lección, volver al primer amor. Es cuestión de rendirse al Señor y pedir que nos ayude a pensar y reflexionar y volver a pensar y reflexionar, que nos muestre dónde nos caímos y pedir perdón. Y que nuestro corazón arda de amor por Él, de tal manera que nada ni nadie lo apague. Cuando dice Él en Mateo 24 que se enfriará, la palabra es psujó. Quiere decir algo también muy impactante. Respirar, enfriar, desvanecerse, helar, frío de la muerte. Es como si el amor dejara de respirar, se desvaneciera y quedara helado, quedara muerto. Es lo mismo que está diciendo en Apocalipsis 2. ¿Lo vamos comprendiendo? ¿Qué enseñaba Jesús? Jesús enseñó como el carpintero y también enseñó como el Rey de Gloria, como el buen pastor que sigue dando calor a sus ovejas y acercándonos a Él, enseñando que a su lado estamos vivos, vivos en Cristo, que no se trata de hacer y sobresalir como estrellas de Hollywood, que dejemos de autojustificarnos, que no nos afanemos, que descansemos en Él, que ese amor a su lado está vivo, respira día y noche, cada segundo, que está ardiendo como el fuego en el altar de bronce, que nadie lo apaga. Pero el pámpano debe de seguir apegado a Él, si no, corremos con el grave riesgo de que ese amor se apague, se enfríe, lo dejemos escapar. Y entonces nos hallemos como esas máquinas en cadena, haciendo cosas y cosas, y el Señor de la obra, ese amor, esté muerto. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.